Hace un año exactamente, el 21 de abril del año pasado, estaba sentado frente a estos micrófonos quien hoy repite su visita a pedido nuestro, y quiero agradecerle la gentileza, a quien habíamos convocado para que desde el punto de vista profesional nos hablara de por qué se había acrecentado la violencia, y era coincidente con el caso del asesinato de un colectivero luego de una discusión por una tarjeta SUBE con un pasajero que llegó y lo mató cobardemente. Quiero empezar, antes de presentarles al invitado, escuchando un fragmento de lo que conversábamos ese día con este profesional. ¿Cómo se ha exacerbado la violencia, o por lo menos hay hechos resonantes que así pintan el panorama? Es decir, cualquiera es el motivo mínimo a veces para que se desencadene un drama y alguien mate a otro. Uh-huh. ¿Qué es esto que estamos visto desde el punto de vista de la psicología? Bueno, lo que estamos viendo es una disgregación de lo que es las normas sociales, un debilitamiento de todo lo que tiene que ver con los límites y el modo de convivir al cual estábamos acostumbrados. Cuando charlábamos del caso esto que sucedió en La Matanza con el colectivero que mataron por un boleto, es un claro caso en el cual se demuestra que el motivo por el cual este chofer termina muerto no es en sí misma la discusión por un boleto que además le terminan pagando a los chicos que iban en el colectivo, sino lo que uno de estos chicos plantea: me la va a pagar. Es decir, no se trata de me enojé con vos porque no me quisiste llevar con sin la tarjeta SUBE, sino yo soy más valiente que vos, yo soy más macho que vos no me vas a venir a decir a mí qué cosas tengo que hacer yo o qué cosas. Bien, así era el enfoque como comenzó, hablando de un caso en particular. A un año exactamente lo llamo a nuestro invitado, que es el psicólogo Alejandro Filleu. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. No, por favor, es un lo convoco nuevamente a Alejandro Filleu, psicólogo, ante lo que ocurrió en los últimos días, y que es tenía un antecedente de muy poco tiempo atrás también. El linchamiento en este caso, de alguien que había cometido un robo por parte de los integrantes de una procesión que estaban caminando en el homenaje del Viernes Santo. Estaban conmemorando el día de la muerte de Jesús. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Gente que está en ese momento imbuida del dolor espiritual al evocar una fecha tradicional para los cristianos, y que de pronto dejen de lado no solamente la imagen, sino el reconocimiento de la persona a la cual se homenajea, y terminen matando a puñetazos y patadas a una persona que había cometido un delito leve, y no por defender al ladrón, pero sino la magnitud de la reacción. ¿Cómo lo enfocás vos? Obviamente hubo una desproporción abismal entre lo que sucedió en teoría, donde este muchacho había robado algo, y la paliza y el linchamiento que le dieron a muerte. Uno tiene que pensar este tipo de cosas desde antes del acontecimiento para poder analizar por qué estamos inmersos todos en un momento en el cual los parámetros sociales, simbólicos, que deberían darnos una cobertura y nos deberían dar una interpretación de cómo reaccionar y cómo actuar frente a las diversas circunstancias, esa red, ese entramado social que permite esa interpretación y la canalización de las pulsiones más agresivas del ser humano, al distenderse toda esa red de contención, surge lo más primitivo del ser humano, que es la violencia. Ahora está inducida en este caso.
Está influida más que inducida por lo que son los grandes medios de comunicación, en los cuales tienen un discurso muy sólido en referencia a la justificación permanente de todo aquel que transgrede las normas sociales. Uno puede verlo, sobre todo en la televisión, ¿no? Que permanentemente frente a los casos que se denominan de inseguridad y hay alguien que robó o que mató, siempre se busca llevar la mirada al sesgo social para justificar la conducta de la persona que ha delinquido, interpretándola permanentemente como producto de la marginalidad y la pobreza. Entonces, alguien que... Una mezcla con la política. Entonces. Es una interpretación completamente política y sociológica desde una determinada corriente de la sociología. Sí. Este tipo de interpretaciones, por supuesto, digamos, como primera medida, termina anulando la diferencia individual entre las distintas personas, incluso que cometen los delitos, pero además lleva a que todas aquellas otras personas, que son la enorme mayoría, que no delinquen, digamos, estén permanentemente bombardeados por esta propuesta ideológica de interpretación de estas conductas, y termine generando lo que llamamos una formación reactiva, es decir, que ante algo que me agreden termino generando una idea de sentido opuesto que choque y confronte frente a esa idea con la cual me siento agredido. Ante este tipo de circunstancias y ante la visión permanente de muchas personas de que la justicia o la política en general terminan beneficiando siempre a la persona que delinque o que está al margen, termina generando este tipo de respuestas completamente desmesuradas frente a lo que sucede y además muchas veces hasta inclusive aplicada sobre personas que no han sido las que han cometido los delitos, como fue el caso de Chubut, que estábamos charlando fuera del micrófono. El caso de Chubut fue tremendo. Que fue un caso tremendo, porque además hubo la violación de una persona y se denuncia a alguien que era una denuncia falsa y terminan matando al padre de la persona falsamente denunciada. Claro, y destruyendo la casa. Le destruyeron la casa, es decir, digamos, algo irreparable. Es irreparable, ¿no? Y que nos lleva al punto de la barbarie, ¿no? De que en lugar de apelar a los sistemas de normas y valores sociales establecidos para poder canalizar toda la bronca que puede generar cuando sucede algún caso de estos, terminamos abriendo la caja de Pandora y sacando lo más primitivo del ser humano. Entonces, desde el punto de vista psicológico, que es aquello desde lo cual puedo hacer mi aporte, todos los seres humanos estamos inmersos en un sistema social que permite la contención de todas nuestras pulsiones, que son agresivas y son violentas. Las pulsiones que tenemos, ese empuje interno hacia obtener cada una de las cosas que queremos, busca una satisfacción y no tiene miramiento por otro objeto más que la satisfacción en sí misma. La sociedad, con su sistema de normas, de leyes, lo que hace es tratar de contener esas pulsiones que terminarían generando la destrucción de uno contra otro. Claro, buscar el equilibrio, ¿no? Y darle un cauce que no sea destructivo. Cuando ese entramado social de normas y valores se afloja, digamos, metafóricamente, por los huecos que se generan en ese aflojamiento de los lazos sociales, lo que surgen son todas estas pulsiones autodestructivas, que se ve no solamente en estos casos tan tremendos, sino también, por ejemplo, en la violencia que se vive cuando se conduce, en la irritabilidad y la agresividad que vivimos permanentemente de modo social, donde se busca descargar todas esas tensiones en la agresión dirigida al otro. Cuando las normas no pueden dar cabida a estas demandas sociales de satisfacción de estas sensaciones de que los ladrones salen rápido de la cárcel, o de que no los van a agarrar, o que a los violadores los sueltan antes de tiempo y demás,
termina generando en la mayoría de las personas esta sensación de que si uno mismo no toma en sus manos la sensación de justicia, entonces nadie más lo hará. Y eso es algo extremadamente peligroso, claro, porque lleva a que, sumado al fenómeno de masa, que implica, a una anarquía total, que implica justamente, como pasó en el caso ¿no? que uno lo podría encarar casi como un cuento de García Márquez o de realismo mágico, en donde en una procesión religiosa de la Pascua, sí, recordando, digamos, en el Viernes Santo, en el Viernes Santo, ¿no? La gente recordando el martirio, exactamente, ¿no? Termina, en lugar de proseguir con su fe y la tradición y todas las acciones propias de las personas religiosas, rompiendo eso, de alguna manera, saliendo de la procesión, yendo a agarrar a piñas y a patadas a una persona y terminando matándola. Sí, sí. Entonces, ni siquiera lo que era la procesión religiosa pudo darle a esas personas que terminaron cometiendo el linchamiento la contención necesaria de toda esa agresividad que vienen acumulando día a día. Además hubo pasos previos que parecen que hubiesen sido estudiados, que lo ataron con sus propios cordones, es decir, que a la persona la tenían dominada como para llamar a la policía y decir, claro, exactamente. Acá está. Por eso es que, digamos, es una barbarie. Es una barbarie absoluta, pero por eso uno también tiene que ir justamente, como empezábamos la charla, a lo que pasa antes de ese acontecimiento. Es decir, no cualquiera fue y lo apaleó a este hombre. Fueron algunas personas. Si bien mucha gente puede estar indignada, perdón, si bien mucha gente puede estar indignada por si agarran o no a los ladrones, si los meten más tiempo o menos tiempo preso, no todo el mundo va y hace justicia por mano propia. Pero el fenómeno de masa existe, y basta con que uno de los miembros de esa procesión que iba recordando a Jesús fuera y lo agarrara a trompadas para que otras personas se contagiaran de esa acción y fueran y terminaran repitiendo esa conducta, que quizás por sí mismo y de modo individual no hubieran cometido esa atrocidad. Ahora, esto nos pone ante un serio riesgo, porque si de pronto se desprende alguien de un grupo que justamente está en una celebración, si es que son sinceros con sus propios criterios, una sensación, una cosa muy emocionante como puede ser la procesión de Viernes Santo. Si solamente uno se desprende de la manada, ¿no? Uh-huh. Y logra esa reacción, uno debe temer que de pronto con otros fines se manejen a las multitudes también así, de esta manera, y con daños irreparables. Sí, eso ha pasado a lo largo de la historia también, digamos, en momentos en donde se ha movilizado a las sociedades para terminar generando acciones de violencia, como hablábamos hace un rato, todo lo que fue la Alemania preguerra, desde el ascenso del nazismo, ¿no? Y cómo terminaron influyendo sobre la sociedad alemana para que la sociedad alemana termine repudiando a la comunidad judía, claro. Primero con un repudio, después con agresiones físicas y después directamente con el asesinato de personas que hasta unos años antes eran los vecinos con los que quizás charlaban en la puerta o que tenían el negocio en el cual compraban. Sí. Entonces, se fue llevando a que las personas interpretaran que las problemáticas que iban viviendo radicaban en que había un grupo de personas que estaba generando y causando todo ese tipo de daño, y entonces se canalizó toda esa agresividad que es natural en el ser humano, pero que debería tramitarse por otros medios, se canalizó por el lado de la agresión a un grupo determinado. Siempre socialmente estamos y somos vulnerables a ese tipo de manipulaciones, porque la agresividad es inherente a nuestra especie. Entonces, siempre estamos con esa carga que, digamos, ante una chispita puede producir una determinada descarga de violencia en el otro, y que esa agresividad inherente está estimulada y manipulada
por un determinado grupo puede conducir Claro. a una gran cantidad de gente a terminar generando todo este tipo de desastres. Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué factores externos pueden colaborar en reacciones de máxima violencia? ¿La ingesta de algún medicamento? Sí, obviamente. De alguna sustancia, quise decir, prohibida, ¿puede ser? Sí, sí y no. A ver, digamos, hay... el consumo de drogas produce, digamos, un aumento de la agresividad, de la violencia, pero no tanto por el consumo de drogas en sí mismo, sino más bien en los momentos de abstinencia. Digamos, muchos... donde reaccionan con mucha violencia. Donde reaccionan con mucha violencia, pero porque, bueno, ya hay todo un proceso alterado de la sensopercepción que hace que en muchas situaciones malinterpreten que, por ejemplo, si un ladrón armado le pide a la víctima que le dé la billetera y la víctima tiende la mano hacia el bolsillo trasero para darle la billetera, una persona en un estado alterado puede interpretar ese movimiento simple de ir a buscar la billetera para dársela como perdón, el clima me tiene un poco complicado. Puede interpretarlo como que la persona va a sacar un arma, o que tiene un arma, o que tiene algo oculto con lo cual lo va a agredir, y dispara de modo preventivo. Y es simplemente un error de interpretación producto de un estado alterado por drogas o por abstinencia. Pero ahí ya estamos en casos muy puntuales y en donde la agresividad tiene más una raíz absolutamente patológica, y patológica de tipo químico. Estamos dialogando con el psicólogo Alejandro Filiev. Quería preguntarte, Alejandro, ¿qué pasa con los violadores? ¿Cómo lo tiene identificado, encuadrado la psicología en cuanto a su futuro? El violador descubierto, va a juicio, condenado, no sé, cantidad de años y demás, y de pronto sale en libertad, ya sea porque cumplió la pena o le anticiparon la libertad y vuelve a cometer. ¿Eso es ya una ley escrita, que es así, que cada vez que un violador cuando sale a la calle vuelve a hacer lo mismo? A ver, uno no puede decir que el 100% de los casos, porque, digamos, la ciencia nunca trabaja con el 100% de los casos, pero sí que en la enorme mayoría, digamos, las violaciones se producen básicamente por dos tipos de causas. La primera es la perversión sexual, la segunda es un pasaje al acto de alguna persona con una estructura psicótica. La persona con una estructura psicótica puede, llegado el caso, que haya cometido un abuso o una violación, no volver a repetirlo. Pero la enorme mayoría son perversos sexuales. Y la perversión sexual es una estructura clínica que genera que las pulsiones sexuales se satisfacen en el acto de la violación. Las pulsiones sexuales las tenemos todos los seres humanos. Y todos los seres humanos tenemos un objeto en el cual satisfacemos nuestras pulsiones sexuales. Los heterosexuales, el sexo opuesto, los homosexuales mismo, sexo, etc. Los violadores satisfacen sus pulsiones sexuales en el objeto que es la víctima de violación. Es decir, el violador, de modo sencillo, busca violar siempre. El violador siempre tiene la tendencia a violar. ¿Qué es lo que sucede? En la cárcel en general no viola, porque en la cárcel no están los objetos que ve de su preferencia, ¿no? Exactamente, que estimulan su deseo sexual y que lo llevan a la violación. Por ejemplo, un pedófilo, obviamente que en la cárcel no va a ejercer su perversión, porque en la cárcel no hay niños. Pero salido lo primero de la cárcel, que hacen, a la larga lo hacen. Podrán contenerse un tiempo y no hay un tratamiento psicológico que permita la cura, porque el pedófilo no ve como una enfermedad lo que él hace. Ahora, ¿qué participación tienen los psicólogos en conceptuar la actitud, el comportamiento y a veces hasta aconsejar un acortamiento de penas de un caso así, de un violador, por ejemplo, o de un pedófilo? En general los psicólogos que trabajan en la cárcel no sugieren eso, digamos, porque lo que brindan es
tratamiento psicológico en la medida de lo posible y en la medida que lo solicite el detenido, ¿no? El interno. El perverso es a la vez muy manipulador y puede llegar, llegado el caso, a manipular incluso al propio psicólogo que lo tiene. Sí, ahí, digamos, los perversos son extremadamente hábiles en eso y pueden llegar a manipular y generar algún tipo de que el psicólogo o la psicóloga pueda, digamos, generarle algún tipo de beneficio y demás. Pero en general, digamos, las decisiones de salida o de acortamiento de pena no las determinan los psicólogos porque los informes que puedan presentar los profesionales no son determinantes, sino que lo que termina determinando la salida o no es el juez. No él es de acuerdo con la formación que tenga el juez. Y eso va a depender de la ideología de cada juez. Ahí está la ideología. O lo que decida, digamos. Están las leyes, las penas, las normas, y bueno, cada juez lo aplicará en función de lo que sea su propio criterio. En lo que es el aspecto psicológico, el perverso goza de hacer su acto de perversión. No importa cuál sea su acto de perversión, si es una violación u otra cosa, y lo va a hacer, y su tendencia pulsional, su empuje interno, lo va a llevar a cometer una y otra vez ese mismo acto. Eso está ya probado. Eso ya se sabe desde hace mucho tiempo. El tema es que lo que va cambiando con el correr del tiempo no es el hecho en sí mismo, sino cómo se van interpretando esos distintos hechos. Por ejemplo, en la época victoriana era considerado perversión casi todo comportamiento que no fuera la sexualidad heterosexual con fines reproductivos. Y esto es literal. Sí, digamos, sí. Los manuales de esa época, en la parte de las perversiones sexuales, eran prácticas que hoy son consideradas absolutamente normales. No estamos en la época victoriana, por lo tanto, digamos, no es que que cambiaron las acciones sexuales. Lo que cambió es la interpretación. Entonces, había violadores en otras épocas, hay violadores ahora, había todo tipo de manifestaciones sexuales antes y ahora, y cambió la interpretación. Al cambiar la interpretación, lo que cambia es cómo significamos cada uno de esos comportamientos como patológico o no. Ahora, permíteme, ¿se cambia en legislaciones como la nuestra o esto en general en el mundo está cambiando? A nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial. Por ejemplo, la homosexualidad fue considerada una perversión sexual hasta no hace mucho tiempo. Sí, sí. Desde los manuales clínicos, ¿no? Entonces, incluso hasta la década del 50 y 60 estaban todavía de moda las supuestas terapias para curar la homosexualidad, porque se consideraba la homosexualidad una enfermedad que debía ser tratada como cualquier otra enfermedad. Los cambios sociales hicieron que se considera la homosexualidad una de las prácticas normales de la vida social, y hace unos años acá en Argentina se aprobó el matrimonio, es decir, no solamente ya era aceptado como una práctica normal y personas normales, sino que además con derechos civiles. Claro. Entonces, cada país tendrá su sistema de normas, su sistema de valoración, su sistema de interpretación de las distintas prácticas y comportamientos de la gente. Por ejemplo, como también hablábamos hace un rato, en muchos países de Medio Oriente existe la lapidación para las mujeres adúlteras. Sí. ¿No? Es decir, consideran un delito válido de muerte una mujer que le es infiel al marido. Bueno, acá no lo interpretamos así, pero además en los casos en los que hay, por ejemplo, un femicidio y demás, se considera hasta un agravante. Claro. Entonces, las interpretaciones el acto es el mismo, digamos, se mata a una mujer, la interpretación es completamente diversa, y bueno, y eso responde a los cánones culturales con los cuales nos guiamos en las distintas sociedades. En el minuto final, lo que nos queda para llegar al horario, ¿qué reflexión dejarías luego de esta tan interesante exposición que has hecho? Es necesario seguir confiando en el sistema de normas y valores, por más que nos genere algún tipo de decepción que algunas personas que han delinquido y demás salgan antes de tiempo o salgan antes de lo que consideramos que deberían salir.
es importante que la aplicación de la justicia la lleven adelante las personas que son las encargadas de llevar adelante la justicia, desde la policía al sistema judicial, y poder empezar a reconstruir los vínculos sociales para que esta agresividad, que es natural e inherente a los seres humanos, la podamos tramitar por los carriles que no produzcan que no nos lleven a una barbarie y a cosas graves. Bien, esta reflexión corresponde a quien nos ha visitado hoy. Le quiero agradecer muy especialmente el psicólogo Alejandro Filleu. Prácticamente un año, mirá vos que justo. Y el próximo invitado, que también es un amigo, vino el 18 de abril, y vos habías estado el 21, donde tractamos el comienzo. Gracias por tu colaboración con el programa. Ha sido un gusto estar contigo. Un gusto para mí estar acá.